Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio llamado Experiencias Alternativas en tiempos de COVID de la Cátedra Agriculturas para la Vida Mario Mejía Gutiérrez. El día de hoy nos acompaña la ingeniera ambiental Marcela Meneses, candidata a Magíster en Desarrollo Territorial. Nos va a compartir el tema agrotóxicos. Dado que es importante mencionar en este espacio y en los módulos que vamos desarrollando, ya que nos van a dar una fuerte base para ver la importancia de la agricultura sostenible, la agricultura para la vida, y además que nos va a brindar herramientas prácticas para el desarrollo de nuestros procesos prácticos y teóricos en casa y en nuestros territorios. Aprovecho para felicitar a la mujer rural por su día, conmemoración de la mujer rural que desde el 2007 se está desarrollando y como mujeres, como participantes en territorios y en la universidad, en nuestras carreras agropecuarias, debemos reconocer el trabajo que desarrolla la mujer rural y que nosotras como mujeres también vamos a desarrollar en los territorios donde vamos a trabajar o donde hacemos impacto. Entonces vamos a dar inicio. Les presentamos a Marcela Meneses, que nos agradecemos por estar en este espacio. Estamos muy contentos de tenerla aquí y esperamos que todos estén participando, estemos muy atentos de la ponencia y cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer por medio del chat. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. No sé, me gustaría primero escuchar algunas palabras, algunos saludos de algunas personas que pudieran abrir su micrófono como para empezar la charla, porque bueno, este asunto de la virtualidad a veces pues también nos limita estos intercambios de palabras. Entonces, no sé quién se anima a empezar algunos saludos antes de empezar con el converso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Jaramillo, estudiante de Ingeniería Agrícola. Hola, Karen. Una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien ahí? La verdad se escucha un poquito como alejado. Sí, de pronto acercar mejor el micrófono. Listo, sí, es que estoy con las manos libres, entonces voy a tratar de acercar el... ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito mejor. Sí, Cualquier cosa, bueno. pues yo te aviso porque sí se ha escuchado como un poquito aislada el sonido. ¿Alguien más que quiera, no sé, saludar, presentarse, comentarme de qué carrera están presentes? Sería muy chévere. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Dayana Casamachín. Soy de la carrera de Administración de Empresas y vivo en el municipio de Miranda, Cauca. Gracias, Emily. Hola, buenas tardes, saludos para todos. Mi nombre es Luis José Albarracín, soy de la ciudad de Cúcuta. Estudio en el SENA Producción Agropecuaria Ecológica y pues dando mi opinión, qué genial que se presten estos espacios. Felicitaciones. Gracias, qué chévere. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Daniela, hola, ¿cómo estás? Es más chévere que abran el micrófono porque es difícil estos espacios así. No sé, si de pronto alguna otra palabra más, empezamos con la conversa. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, esta charla de agrotóxicos le he denominado un negocio envenenando la vida de las comunidades.
al final de la charla me gustaría que algunas de ustedes pudieran, digamos, hacer algunos comentarios frente justamente al título de esta conversación. ¿Por qué llamarle un negocio envenena la vida de las comunidades? Digamos, es una primera pregunta que espero algunos puedan compartir conmigo al final de la charla. Entonces, bueno, para entrar en materia, digamos, ¿cómo nacen los agrotóxicos? Los agrotóxicos, para ubicarnos digamos, un poco en la historia, nacen durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, no nacen, tienen, digamos, sientan sus bases, tienen un impulso durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, dado que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchas armas químicas, digamos, para enfrentarse entre países. Sin embargo, mucho antes de las guerras mundiales ya existían empresas que eran fabricantes de fertilizantes o empresas fabricantes de químicos, sea producción de PCBs, sea producción de cualquier tipo de químicos, ya existían unas empresas. Digamos, estas empresas son el reflejo de que venía construyéndose un modelo económico, un modelo de vida que se basaba ya en la explotación de la naturaleza. Hasta ese momento ya había una ruptura de la relación del ser humano con la naturaleza y ya había una lógica de dominación y de control de todo lo que había en la naturaleza. Esta visión, en su mayoría perpetrada por los hombres, desafortunadamente, hizo que se implementara una lógica de poder y de control de los recursos naturales, porque además así le denominaron, que fue llevando, digamos, al dominio de la naturaleza y al creer que el ser humano era superior a todo lo existente en la Tierra. Entonces, estamos ante un panorama, pues, donde durante la Primera y Segunda Guerra Mundial muchas empresas fabricantes de fertilizantes disponen de científicos, disponen de laboratorios para desarrollar armas químicas que fueron usadas masivamente y que, digamos, y que fueron el motor para lo que hoy denominamos agrotóxicos. En este momento, que es el momento de la ruptura entre el ser humano y la naturaleza, y cuando el ser humano empieza a controlar la naturaleza, empieza un campo de batalla en la producción de alimentos, en la agricultura. Las plagas empezaron a tener digamos, los insectos, los microorganismos empiezan a denominarse plagas, porque se empieza a ver todo lo que tenga que ver con la tierra, todos los animales en la tierra como enemigos, ¿sí? De ahora en adelante, entonces, todo aquel que haga un daño a lo que el ser humano está construyendo es el enemigo. Entonces el insecto es un enemigo, el microorganismo es un enemigo y hay que combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Pues al mejor estilo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que era con armas químicas, ¿sí? En este negocio que les estoy contando, empresas como DuPont, Dow Chemical, Bayer, Monsanto tienen gran responsabilidad. Ellas crean sus monopolios y son lo que soy hoy en día por haber apostado, digamos, al negocio de las armas químicas durante la guerra. Estas empresas son las empresas que le ayudaron al nazismo, que le ayudaron a Hitler, a la muerte de miles de personas, que mataron miles de soldados en la guerra, que rociaron miles de hectáreas de bosques y de selva con agroquímicos como el DDT, como el agente naranja, que es el 2,4-D rayita T, que es, digamos, el precursor del 2,4-D, que hoy es un agroquímico, un agrotóxico muy utilizado en todo el mundo y particularmente en Colombia, muy utilizado. Estas fotos que ven abajo, las tres que están viendo en este momento, son fotos de las secuelas que dejó la guerra en Vietnam, y hoy en día todavía sigue habiendo malformación genética, cáncer y muchas enfermedades que
digamos, tienen su inicio en la guerra en Vietnam, donde se rociaron gran cantidad de agrotóxicos a las familias, a los campos de arroces, a los bosques. Millones de hectáreas quedaron devastadas por rociar este tipo de agrotóxicos. Y pues bueno, digamos, las fotos creo que dicen mucho más de lo que yo les pueda incluso hablar en este momento. Estas empresas empiezan a generar mucha producción de armas químicas. Y cuando termina la guerra, las guerras, pues las empresas tenían que seguir generando, digamos, ingresos económicos. Al tener tanta cantidad de producción de estas armas químicas, las empresas deciden, entre comillas, rebajar un poquito el poder letal de estos agrotóxicos, de estos químicos, perdón, y convertirlos en insumos para la agricultura. Esto sienta las bases de lo que hoy conocemos como la Revolución Verde. Entonces, les tiro la pelota a algunas personas. ¿Saben qué es la Revolución Verde? ¿Quién nos puede compartir alguna idea sobre eso? Hola, pues yo estaba leyendo acerca de eso en el libro Agriculturas para la Vida, entonces hablaba acerca del tipo de agriculturas basadas en la revolución pues, científica y técnica, pero que utilizaban pues, estos agrotóxicos que la verdad lo que generaban era un mayor daño en el ecosistema y en los organismos vivos. Entonces como que en vez de promover la vida lo que hacía era acabarla. Sí, ¿alguien más? ¿No? Entonces, como les contaba, yo no logro ver el chat de manera muy frecuente mientras hago la presentación, entonces, si alguien quiere comentar, sería más chévere que abran el micrófono, ¿vale? Porque no puedo ver lo que van escribiendo en el chat. Entonces, pues resulta que estas empresas entonces empiezan a promover este tipo de armas químicas como una solución para ser incorporada en los nuevos campos de agricultura. Después de las guerras tenemos un escenario de hambruna, un escenario de crisis muy fuerte en muchos países. Recordemos también que en estos tiempos, estamos hablando de 1945, 1950, donde también se instaura la idea de desarrollo. ¿Sí? Estados Unidos implanta la idea de desarrollo como una figura, la única figura posible para seguir, digamos, en adelante y salir al frente de estas crisis. Entonces se venden los agroquímicos, se venden los agrotóxicos como una solución para implementar un modelo agrícola que pueda abastecer al mundo y pueda solucionar el hambre que digamos, se manifestaba en esa época. Sin embargo, como dice Alberto Acosta, estamos en 2018, dice él, yo les digo, estamos en el 2020 y el hambre nunca se erradicó. ¿Sí? Una mentira sobre la que sientan las bases estas empresas, que además fueron ayudadas por los gobiernos de los países ganadores y vencedores en las guerras, y nace entonces el Banco Mundial, nace el Banco Interamericano de Desarrollo y nace la FAO, como organismos multilaterales que iban a solucionar el hambre en el mundo. ¿Sí? Entonces, estos organismos son creados para condicionar a los países pobres, a los países que iban en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, condicionarlos a un modelo, el modelo de desarrollo que implementó Estados Unidos, que básicamente en términos de agricultura, pues es el modelo de Revolución Verde. El modelo de Revolución Verde ya lo vamos a mirar, digamos, aquí en un instante, claramente qué significa eso. Entonces, estos organismos multilaterales hacen préstamos a los gobiernos subdesarrollados y los condicionan.
los condicionan diciéndoles ustedes tienen que producir este tipo de alimentos con estas características. Y aquí, digamos, tenemos una palabra muy conocida en las universidades, muy conocida en la Nacional de Palmira por tener la carrera de agronomía, y es que se implementa un modelo que se llama extensión rural. La academia, aliada de los bancos y aliada de los gobiernos, empieza a promover el único modelo que cree que debe ser implementado en todos los campos del mundo, que es el modelo de revolución verde. La academia entonces empieza a negar todas las otras formas de producir alimentos y empieza a formar profesionales y técnicos de la extensión rural, profesionales y técnicos de la revolución verde, que van a llegar donde el campesino, lo van a ver como un objeto vacío, sin conocimiento, sin capacidad de pensar, un campesino que no tiene nada que decirle al mundo, sino que tiene que aceptar la realidad del profesional o del técnico, y es producir con venenos. Entonces, en adelante, los agrónomos van a ser las personas encargadas de llevar a todos los rincones de la tierra este modelo. Y eso hace que sea exitosa la revolución verde. Estas personas son las responsables de implementar ese modelo. Siguen siendo hoy en día. En la Nacional de Palmira forman a los profesionales para ser vendedores de veneno. Entonces, las guerras son el abono, por así decirlo, el abono que instaura el modelo de revolución verde. En estos tiempos, aunque un país pobre no tuviera, digamos, para poder llevar los agrotóxicos que se producían en los países desarrollados, tenía que hacerlo con los préstamos de estos bancos, con los préstamos de estos organismos, aunque su costo fuera superior al 500% del valor inicial del agrotóxico. Esto es un escándalo, porque quiere decir que pedíamos préstamo para comprar cosas muchísimo más costosas, pero que igual teníamos que hacer. Tal vez la comprensión no es tan fácil hacerla, pero así fue el negocio, digamos, en estos tiempos. Entonces, el modelo de revolución verde, ¿qué es? Digamos, el modelo de revolución verde entonces empieza con los insecticidas, los herbicidas y los fungicidas, que son aplicados a nuestros enemigos, porque tenemos que combatirlos, ¿cierto? Cuando sabemos que los matamos a todos a todos los organismos, igual estas empresas saben que, digamos, que no es posible que una planta sobreviva si no tiene dónde comer. Entonces es necesario, pues, vender el fertilizante que le va a dar un poquito de alimento para que ella pueda sobrevivir. No todo el alimento que necesita, ni lo que realmente necesita, pero le va a dar lo suficiente para que esta planta pueda sobrevivir. Entonces, siempre hacemos el ejemplo de un paciente conectado que está en estado muy terminal y que básicamente está viviendo porque tiene unas máquinas conectadas al lado. Esas son las plantas del actual modelo de revolución verde, y son las plantas que nos producen alimentos que nos estamos comiendo nosotros día a día. Pero no era suficiente armar este paquete, sino que necesitábamos entonces obtener semillas transgénicas, que van a ser semillas que van a soportar esta cantidad de veneno y que van a ser las únicas que van a sobrevivir, ¿sí? Esa es la implementación del modelo del agronegocio. Entonces, como les contaba, pues quienes tienen responsabilidad en esto son los bancos, las universidades, los organismos multilaterales, y quienes se ven beneficiados de este negocio pues son principalmente las corporaciones. Estamos entonces ante un panorama que se ha implementado y vendido al mundo como la única forma de producción de alimentos, invisibilizando todas otras formas de producción de alimentos. En este asunto, entonces, en este negocio, se crea por la academia lo que se llama buenas prácticas agrícolas. Y como lo dice, es una frase de Jairo Restrepo, pues
la realidad detrás de esa frase tan bonita es la contaminación operacional del agricultor. Es decir, la muerte de las personas que están cultivando, entre comillas, alimentos. Esa es la falacia de lo que se replica tanto hoy en día cuando le hablan a la gente de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, digamos, de manera muy resumida, todo esto era para terminar con una frase, y es que se implementa un modelo de guerra contra la naturaleza. Eso es básicamente lo que vivimos hoy en día y que llega a nuestras mesas. Esa es la historia del tomate, esa es la historia de la lechuga, es la historia de la lenteja, es la historia de todo el alimento que día a día nos estamos comiendo. Entonces, ¿qué son los agrotóxicos? Los agrotóxicos son unos compuestos químicos, son sintetizados químicamente, que tienen sus orígenes en la materia prima, digamos que la materia prima es el petróleo, es decir, son petrodependientes. ¿Sí? Gracias a los avances tecnológicos y a los avances científicos de estas empresas, hoy en día los agrotóxicos tienen baja capacidad de adhesión en el suelo, son volátiles, son solubles en agua, y quiero que guarden, digamos, para toda esa conversa, esto es muy importante, son muy solubles en agua. Y otra palabra muy importante, son liposolubles. Eso quiere decir que estos venenos se adhieren a los tejidos grasos, ¿sí? Se bioacumulan en los tejidos grasos. Los agrotóxicos son los responsables de 200.000 muertes al año, de 20.000 muertes accidentales y de 3.000 envenenamientos. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, pero son cifras que ellos recogen de hospitales, de clínicas, de centros de salud, donde la gente va y manifiesta, ¿sí?, su intoxicación, o se reconoce que la muerte ha sido por culpa de un agrotóxico. Es decir, estas son cifras demasiado pequeñas a las reales, porque muchas campesinas, muchos campesinos, en realidad solucionan sus intoxicaciones en sus casas, en sus, digamos, en sus terrenos, en sus territorios. Muchos de las intoxicaciones no son asociadas a los agrotóxicos porque es un negocio, porque quien sustenta esto son las grandes corporaciones multinacionales, que son las que sostienen el poder del mundo. Entonces, ir contra ellas es algo demasiado difícil. Y entonces, mucho tiempo atrás, antes de que los agrotóxicos fueran solubles en agua o fueran liposolubles, la gente cuando se intoxicaba tomaba 1 litro de leche y creía que así se cortaba el efecto del veneno. Pues hoy en día la gente sigue haciéndolo, sigue tomando leche, pero la diferencia es que hoy en día los agrotóxicos son liposolubles. La leche tiene grasa, eso quiere decir que el veneno no va a dejar de actuar, sino al contrario. Va a seguir actuando y se va a seguir acumulando en los tejidos grasos de las personas y de los animales. Esto es muy grave, porque si creemos que con la leche solucionamos un problema de intoxicación, estamos haciendo todo lo contrario. Estos venenos no tienen una información muy clara, entonces hay un desconocimiento muy grande, sobre todo en el mundo rural, frente a lo que pueden llegar a ser. Otro de los casos es que a veces las personas, después de fumigar o después de aplicar veneno, van y toman alcohol. El alcohol es un potenciador de los venenos. Entonces, a veces las personas le echan la culpa al alcohol de sus enfermedades, pero la raíz principal puede estar en los agrotóxicos. ¿Sí? ¿Quiénes producen dichos agrotóxicos hoy en día? Como pueden ver ahí en la pantalla, son casi las mismas empresas que pues, financiaron y tuvieron mucha responsabilidad en la época de las guerras. Sin embargo, hoy son 3 grandes empresas, 3 grandes corporaciones. Es Bayer, Dow Chemical y Chemchin.
Estas empresas controlan el 60% del mercado del paquete de revolución verde, del paquete tecnológico en el mundo. Y particularmente Bayer es la corporación agrícola más grande. Ella controla 1/3 del mercado de la semilla y 1/4 de los mercados de los agrotóxicos. Estamos hablando de que 3 empresas son las responsables de todo el veneno que se ha acumulado por años en el mundo entero. Estamos hablando de que 3 empresas tienen el negocio hecho, ¿sí? El negocio, digamos, realizado. Son las responsables de que el modelo de revolución verde hoy sea exitoso. Son las que han manipulado miles de científicos y las que tienen en cada universidad. ¿Dónde están? Preguntémonos en la Universidad Nacional quiénes son esos profesores que están a favor de esas empresas o qué negocio tienen con esas empresas. Porque estas empresas extienden sus tentáculos, por así decirlo, por todo lado. La producción de agrotóxicos en Colombia. Esto es un informe del ICA en el 2016, es el último informe publicado por ellos. Y digamos, bueno, básicamente lo que miramos acá no es diferente de lo que les había comentado. Quienes controlan el mercado de agrotóxicos en Colombia son empresas multinacionales, son corporaciones. Pero la particularidad o lo que llama la atención en esto es que Colombia es productora de agrotóxicos. Pareciera que no tuviéramos industria, pero sí lo tenemos. Tenemos una industria productora de venenos, envenenando nuestros campos y envenenando los campos de muchos países de América Latina. Porque esos 16 acuerdos comerciales preferenciales son acuerdos que han hecho las empresas con los gobiernos de América Latina para que los agrotóxicos que se producen en este país sean llevados hasta esos países. ¿Y cuáles son los agrotóxicos más comercializados y más producidos en Colombia? Como era de esperarse y muy común y muy escuchado por estos días, es el glifosato, son los clorpirifos y el manco seco. Todos son agrotóxicos, ninguno es menos letal que otro. Todos tienen la misma, digamos, la misma letalidad, lo vamos a ver ahora más adelante. Como les decía, son bioacumulables, eso quiere decir que ellos van acumulándose en el tiempo hasta llegar a un punto en el que pueden producir cáncer, principalmente cáncer en las personas. Y hoy lo podemos ver en muchas personas, 40, 50 años en adelante, están sufriendo, padeciendo de cáncer. Es una enfermedad que se ha masificado muchísimo. Y los orígenes de esta enfermedad están ahí, están en el negocio de los alimentos, están en los venenos que sin preguntarnos los han puesto en nuestra mesa. Y desafortunadamente eso no se reconoce. Entonces vamos a mirar un poco sobre el tema de los impactos ambientales. Para eso, ustedes tienen una clase en estos días que va a hablar sobre la teoría de la trofobiosis. Yo voy a decir, digamos, algo muy general, como para que podamos entender qué es lo que pasa en las plantas y por qué estos agrotóxicos resultan ser tan letales. Y a propósito, hago un paréntesis ahí, también lo he comentado mucho con mis compañeros. Creo que hay un libro que se llama así, Teoría de la Trofobiosis, de Francis Chalfant. Creo que es un libro que debiera ser obligado para las personas que estén estudiando agronomía, para las personas que van a trabajar en la ruralidad. La universidad nunca te lo va a exigir, ni nunca siquiera lo va a poner en discusión, porque ya lo hablamos hace un segundo. Las universidades reproducen el modelo de desarrollo basado en la producción de agrotóxicos. Pero para aquellas personas que queremos hacer un ejercicio serio y ético de nuestra profesión, debiéramos obligarnos a leer este libro para comprender mejor qué es lo que está pasando en el suelo, qué es lo que está pasando en la planta. Y antes de atreverse a recomendar cualquier tipo de insumo,
debiéramos entender primero a la planta. Ese sería el ejercicio más ético que pueden hacer las personas. Así que muy recomendado que se lo lean. Entonces, la teoría de la trofobiosis, digamos en un resumen muy general, lo que menciona este autor es que los insectos se alimentan de aminoácidos, ¿sí? Al alimentarse ellos de aminoácidos, van a buscar eso. ¿En dónde? En las plantas. ¿Y cómo hacer que una planta tenga cantidad de aminoácidos libres? Y lo que hacen los agrotóxicos entonces es que ellos inhiben o retardan el proceso de sintetización de proteínas, ¿sí? Lo que hacen los agrotóxicos es producir un caldo dentro de las células de la planta, ¿sí? Hacen un caldo dentro de la planta y al hacer un caldo están dejando muchos aminoácidos libres que no van a ser utilizados por las plantas. Y al no ser utilizados por las plantas, pues alguien más tendrá que hacer uso de eso. ¿Quiénes van a hacer el uso de eso? Pues los insectos y los microorganismos. Básicamente, ¿por qué? Porque los agrotóxicos interrumpen los ciclos naturales. Recuerden que los agrotóxicos son compuestos de fabricación química, de fabricación sintética, que no están dentro de la lógica de lo que la naturaleza conoce. La naturaleza tiene su caos, pero también tiene su armonía, ¿sí? Y todo lo que sea degradado ella lo va a comprender, lo va a asimilar, lo va a integrar y lo va a volver vida, ¿sí? Pero estos agrotóxicos son compuestos que son extraños en el ambiente, son extraños en la naturaleza, por tanto no van a ser utilizados, no van a ser degradados, no van a ser asimilados. Al no ser asimilados estos agrotóxicos, lo que hacen es romper todo el ciclo natural. Todos los ciclos biogeoquímicos que ustedes pueden conocer son interrumpidos por estos agrotóxicos. Al ser interrumpidos, entonces, es lo que hacen dentro de las células generar un caldo delicioso para los insectos. Y entonces la gente empieza a ver el insecto como el enemigo, pero no entendemos que el enemigo es el que nos provee justamente la lógica de los agrotóxicos. Entonces menciona Chauceau y dice que toda circunstancia desfavorable a la formación de nuevas cantidades de citoplasma es desfavorable al crecimiento y tiende a provocar en la solución vascular de las células un acumulado de compuestos solubles. ¿Recuerdan que les dije que los agrotóxicos son muy solubles en agua? Bueno, son muy solubles. Entonces, digamos, es fundamental que sean solubles para que ellos puedan meterse en la célula de las plantas, en las células, no solo de las plantas, en las células, y que no sean utilizados, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. Tienden a provocar una solución vascular en la célula de un acumulado de compuestos solubles y que no son utilizados, como azúcares y aminoácidos. ¿Qué les gusta a los insectos? Aminoácidos. Esta acumulación de productos solubles parece favorecer la nutrición de microorganismos parásitos y por tanto disminuir la resistencia de las plantas a la dosis parásita. Si tenemos un caldo en la célula, vamos a tener a quien alimentar. Y no precisamente es la planta, sino van a ser nuestros amigos los insectos. Cuando yo menciono que estos agrotóxicos son solubles en el agua, quiere decir que son solubles y que pueden ser transportados por la sangre, por la savia y por la linfa, ¿sí? Entonces, al poder ser transportados, pueden llegar a diferentes partes de la planta o de nuestro cuerpo e interferir con los procesos de la respiración, de la transpiración y de la fotosíntesis. Bueno, de esto hay mucho que hablar, igual van a tener una clase bastante interesante sobre eso, donde van a poder ampliar y comprender mejor la acción de los microorganismos. Por ahora vamos a mirar entonces los tipos de agrotóxicos que hay. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se están
¿Está todo bien? Sí, todo muy bien. Sí, Bueno, sí, se escucha bien. bueno, no se vayan a perder porque ahora vamos a hacer un cálculo muy chévere y necesito que me ayuden. Entonces, bueno, los agrotóxicos están divididos, digamos, por tipo o por modo de acción. Por tipo están divididos en organoclorados, en organofosforados, en carbamatos y en piretroides. Ya vamos a ver sobre ellos. Y por tipo de agrotóxico están los herbicidas, herbicidas postemergentes, herbicidas preemergentes, fertilizantes, fungicidas, insecticidas. Básicamente, aunque hoy en día hay una combinación de miles de compuestos y hoy en día no es tan fácil clasificar los agrotóxicos porque se mezclan de cualquier químico con tal de obtener, digamos, algo que mate un organismo que en el tiempo ha venido siendo resistente a la acción de estos agrotóxicos. Bueno, entonces tenemos los organoclorados. ¿Alguien ha escuchado sobre estos compuestos? Compañeras, compañeros de ingeniería ambiental, por ejemplo. ¿Saben algo? Hola. ¿Están? ¿Se fueron? ¿Me abandonaron? Yo creo que de todas las carreras en algún momento hemos escuchado sobre esto. No sé, los compañeros en zootecnia, pues lo hemos escuchado. No sé quién podría dar su aporte. ¿O han escuchado de los compuestos orgánicos persistentes? Compañeros, compañeras. Están buscando en Google y luego me comparto. También se vale. Bueno, difícil hacerlos hablar así. Entonces, bueno, sigamos, los organoclorados. Estos compuestos son compuestos que son altamente estables, son de baja presión de vapor y tienen una alta solubilidad en solventes. Recuerdan que les estaba contando ahora el tema de la solubilidad, ¿cierto? Entonces, estos compuestos son los primeros, digamos, y los más viejos en el mercado. Tienen tienen átomos de carbono y de cloro adheridos fuertemente, lo que los hace muy, muy estables en el ambiente. Algunas veces pueden tener átomos de azufre y otras veces pueden tener oxígeno en sus moléculas. Esto que ven aquí a la izquierda es la publicidad sobre el DDT. No sé si de pronto sepan, bueno, sobre el DDT. El DDT es de las primeras síntesis químicas que realizó la empresa Monsanto y con la que rociaron un poco de soldados durante las guerras porque había la malaria, digamos, era la enfermedad más difícil de controlar. Entonces, rociaron es bañaron con ese líquido a un poco de gente para controlar. El DDT, digamos, en los años 70, por muchas investigaciones científicas, pues se descubrió su poder destructor y lo impactante que era en el ambiente, entonces tuvo que ser quitado, digamos, de circulación. La concentración de estos residuos en el tejido graso, los organoclorados entonces se adhieren a los tejidos grasos y como les contaba ahora, pues al pasar de herbívoros a carnívoros, se produce un proceso que se llama biomagnificación. Es decir, que los que estamos más arriba en la cadena alimentaria somos los que vamos a tener consecuencias más letales frente, digamos, a la acción de estos organoclorados. Interrumpe el RNA. ¿Alguien me puede recordar qué es el RNA o qué hace en la célula? Compañeros, compañeras. Pueden escribir si no quieren hablar, pero no me dejen hablando sola, por favor.
¿No? ¿Nadie de verdad? Ok, no me escuchan bien. Okay. ¿Ahí me escuchan mejor? Dice Lina Marcela, ácido nucleico. Se escucha bien, solo que un poco bajito. Bueno, voy a tener este curso aquí a ver si me pueden escuchar mejor. Y si se sigue presentando como problema, si alguien no escucha bien, yo creo que deberías conectarte desde sin auricular, no que directamente. Pero yo te escucho bien. ¿Sí? ¿Los Sí, demás tampoco escuchan bien? Yo te escucho bien. Dice Andrés, el ARN se encarga de trasladar la información genética del ADN. Ajá. Sí. Se oye bien, pero muy bajo. Ensayemos en el auricular. Ahí, ¿qué tal me escuchan? ¿Mejoró o no mejora? Sí. Sí, mejor. Listo. Okay. Sí, es mejor. Entonces, vamos a hablar sin los auriculares. Entonces, sí, efectivamente, digamos, pues el RNA es fundamental para la síntesis de proteínas, es fundamental para todo lo que tiene que ver con la vida, básicamente, ¿sí? Y los organoclorados interrumpen la acción del RNA, aumentan el nitrógeno soluble en las plantas. No sé si recuerdan entonces la charla de Johan cuando comentaba un poco sobre el tema del nitrógeno. Y pues básicamente aumentar el nitrógeno soluble es interrumpir el ciclo del nitrógeno que puede generar una acumulación de nitratos en el suelo o en las plantas. Lo que va a significar en últimas, digamos, una interrupción de todo el ciclo normal del nitrógeno y va a favorecer la muerte de muchos microorganismos que son los responsables de la acción de poner disponible el nitrógeno para las plantas. Son altamente liposolubles, entonces, como ya lo habían dado, liposoluble es que se adhiere a los tejidos grasos de los cuerpos, de los tejidos, y son disruptores endocrinos. Traduciendo esta palabra, lo que se refiere a eso básicamente es que interrumpen con la producción de hormonas en el cuerpo de los seres humanos, ¿sí? Entonces estamos hablando de la acción de agrotóxicos que interrumpen las funciones vitales de los seres humanos y que interrumpen los ciclos naturales en el suelo. El 2,4-D, como les hablaba ahora, que es muy viejo, fabricado en los tiempos de la guerra y utilizado desde esos años, es un neurotóxico que se absorbe con facilidad a través de la piel y por la inhalación, que puede causar daños al hígado, a los riñones, a los músculos y al tejido cerebral. Es extremadamente tóxico para las especies acuáticas y, bueno, ligeramente tóxico para las abejas y las aves, dice la Organización Mundial de la Salud. Las mayores concentraciones aparecen en los riñones, en el hígado y en el sistema nervioso central. Estamos hablando de cáncer en riñones, cáncer en el hígado y estamos hablando de la afección al sistema nervioso central. Esa es la acción de ellos. Entonces, como pueden ver, los organoclorados no actúan sobre las plantas, actúan sobre la acción de los seres humanos. Estamos hablando de la vida de las personas, ¿sí? Estos organoclorados, como les contaba también ahora, bueno, fueron prohibidos en los años 70, en Europa principalmente, cuando se descubrió que eran demasiado letales para el ambiente y que causaban muchas afecciones en la salud. Para el caso de Colombia, los cultivos de exportación fueron los primeros a los que se les prohibió el uso de estos organoclorados en el 74, pero fue hasta 4 años después que se prohibió, digamos, la mayoría de los organoclorados, hasta el 78, que se prohibieron
la mayoría de estos compuestos. De hecho, algunas empresas que en el año 70 habían sido prohibidos en Europa, siguieron fabricando estos agrotóxicos para ser enviados a países subdesarrollados, a países en desarrollo. Y bueno, ustedes dirán, bueno, fueron solo 4 años, fueron solo 8 años. Pues ahora más adelante que hagamos un ejercicio sobre la vida media de estos agrotóxicos, pues vamos a mirar qué tan letal puede ser que incluso en un año sigase aplicando agrotóxicos. El 2,4-D entonces es un organofluorado que sigue vigente en Colombia y en la mayoría de los países subdesarrollados. En los países desarrollados está prohibido hace mucho tiempo, ¿sí? Las consecuencias de estos agrotóxicos se ven muchísimos años después de su ingestión o de su exposición. No es posible que tú consumas hoy un alimento envenenado o que seas expuesto hoy a agrotóxicos y mañana veas las repercusiones reales. Las repercusiones reales las vas a ver 10, 20 años después, cuando la bioacumulación sea de tal magnitud que en tu cuerpo, digamos, las posibilidades de sanación sean muy pocas, ¿sí? Hay un estudio muy interesante que es de el Sanivia del 97, es un estudio de caso en Palmira. Fue financiado por el Instituto Nacional de Salud. Se tomaron unas muestras de 100 campesinos para algunos estudios y ellos informaron en ese estudio que alrededor de 120 agroquímicos, ellos los usaban para la producción de tomate, de maíz, de plátano, cilantro, de cítricos, habichuela, aguacate, que eran sembrados en parcelas de 2 hectáreas o menos, es decir, estamos hablando de campesinos y campesinas, no estamos hablando de terratenientes, estamos hablando de la gente que nos importa y nos interesa. Y estamos hablando de cultivos que eran comercializados en Cali o en Palmira, ¿sí? Pues bien, en esta tabla les muestro la cantidad de agrotóxicos por tipo de cultivo. Entonces es sorprendente el caso del tomate con 99 agrotóxicos diferentes aplicados solo para obtener tomate, ¿sí? Ustedes, bueno, pueden mirar el número para el pimentón, para la habichuela, incluso para el maíz y para el cilantro. Lina me pregunta, Señora. ¿esos 99 agroquímicos se aplican sobre el mismo cultivo? Sí, la tabla está realizada para esos. Habían muchos más cultivos, pero esos fueron los que se estudiaron. Ok, tremendo, no sabía. Hasta luego, Valeria. Como ustedes pueden ver ahí, bueno, y también los fertilizantes, ahora vamos a hablar sobre ellos, porque a veces cuando se habla de agrotóxicos se cree que se habla de insecticidas, de herbicidas, de fungicidas, pero todavía no se comprende, digamos, que los fertilizantes hacen parte del grupo de agrotóxicos y son letales también. Y bueno, entonces el estudio es muy completo, se los recomiendo también. El estudio hace análisis en suelos, en agua, en aire, en la orina y en la sangre de la gente y hace estudios en los frutos. Para lo que tiene que ver con las personas, a propósito, hablando de las mujeres, pues el estudio concluye que las mujeres son más expuestas a los agrotóxicos y que la, digamos, letalidad de estos agrotóxicos puede ser más fuerte en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, tenemos tejidos grasos en los senos, ¿sí? Donde se acumulan los agrotóxicos y que por la leche que se le suministra a los bebés, pues también se puede pasar cantidad de agrotóxicos a los bebés. Los agrotóxicos, aquí hicieron el estudio es frente a plaguicidas de colinesterasa, estamos diciendo entonces, eso no lo mencioné hace un rato. Los agrotóxicos son los que inhiben una enzima que se conoce como acetilcolinesterasa. Esta enzima
para que nosotros lo entendamos, es una de las enzimas responsables de que funcione el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ellos actúan como inhibidores de esa enzima. Al funcionar como inhibidores de esa enzima, ¿qué estamos haciendo? Pues interrumpiendo el funcionamiento del sistema nervioso central. Y este estudio dice, bueno, vamos a analizar a mujeres entre 15 y 45 años y vamos a medir los niveles de acetilcolinesterasa que tienen estas personas y pues encuentran que de las 111 mujeres que ya tienen inhibición de esta acetilcolinesterasa, 27 de ellas estaban sobreexpuestas. Es decir, que los niveles de inhibición de acetilcolinesterasa estaban por encima, muy encima de los normales, muy debajo, perdón, porque se mide hacia abajo, muy debajo de los normales, ¿sí? Estamos diciendo entonces que estas mujeres que están en edad posiblemente reproductiva, las que están entre 15 y 30 años, pues están más que expuestas al uso de agrotóxicos. Es importante mencionarles en este caso que hicieron un total de 755 análisis a personas. De esos 755, 119 personas terminaron siendo expuestas, eran trabajadores rurales. Y bueno, de estas 119 trabajadoras, 111 personas eran mujeres sobreexpuestas. Un segundito. Disculpen, son las realidades de la virtualidad. Bueno. Tenemos un comentario en el chat, Marce. Dale, Muy dale. importante mencionarlo. Mónica Sánchez nos comparte que la afectación en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, abortos espontáneos, malformaciones genéticas en los fetos y bajo peso al nacer en neonatos, pues también son una de las afecciones o consecuencias del uso de los agrotóxicos. Sí, total. Total, de acuerdo, Mami. En los suelos, en el agua y en los alimentos, este estudio concluye que se encontraron insecticidas, residuos de insecticidas como organofosforados, diazón, disulfotón, malatión y metilparatión. El metilparatión está prohibido en la mayoría de los cultivos. Estamos hablando del año 97, recuerden, que solo estaba autorizado para el algodón y el arroz tecnificado, que por tanto no debería aparecer en estos alimentos que son hortalizas, ¿sí? Sin embargo, pues estos frutos al verse rodeados de caña de azúcar, pues se veían afectados por este tipo de agrotóxicos. En todos los suelos y en todas las analizadas en este estudio se encontraron ese tipo de agroquímicos, de agrotóxicos. No quiere decir que algunos estén por encima de lo permitido legalmente, ¿sí? Pero eso también es un concepto que tenemos que discutir, porque ¿quién nos está diciendo que tiene que haber tal o X cantidad de estos agrotóxicos? Es como que nos digan, que también pasa, que en el agua potable, por ejemplo, nos toleren cierta dosis de mercurio. Y sin embargo, esa es la realidad de nuestro país, ¿sí? Hay límites permitidos para que estos agrotóxicos aparezcan en los suelos, aparezcan en el agua, aparezcan en las frutas, ¿sí? Y entonces uno dice y se pregunta, pero ¿por qué? Si a mí ni siquiera me preguntaron si yo quería tolerar, por ejemplo, este tipo de agrotóxicos. Y muy alarmante entonces lo que encuentra este estudio, y es que en el tomate se encontraron residuos de insecticidas organoclorados como el DDT,
aldrin, dieldrin, endrin, HCH, heptacloro y metoxicloro. Todos ellos prohibidos en los años 70, entre el 74 y el 78. Estamos hablando del estudio, que el estudio se hizo en 1997. Y sin embargo, seguían encontrándose residuos en el fruto. Es decir, todas las personas que consumieron tomate en ese momento estaban siendo envenenadas. Ahora habrá que preguntarnos qué tiene entonces el tomate que nos acabamos de comer en el almuerzo, porque esas cosas no están explicadas en ningún lado. Frente a los organofosforados y los carbamatos, entonces, los organofosforados son derivados de la estructura del fósforo. Actualmente en Colombia se usan compuestos como el diazón, profenofos, clorpirífos, el malatión, que es muy usado y muy común. Y los carbamatos son un átomo de nitrógeno y un ácido carbámico. Este ácido proviene de la urea. La urea es un derivado del petróleo. Por eso les mencionaba al inicio, son petrodependientes. Su materia principal es el petróleo. En Colombia se utiliza carbofurán, carbaril, baigón y DAP. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento utilizamos baigón, porque los agrotóxicos también están en nuestras casas, ¿sí? Y los agrotóxicos, digamos, aunque sus investigaciones no son concluyentes, hoy en día no hay un solo agrotóxico que tenga investigación concluyente y que tenga investigación certera sobre su poder letal, sino que hay investigaciones que dicen estos agrotóxicos pueden o no hacer alguna cosa en los organismos vivos. Y sin embargo, nosotros en nuestras casas rociamos baigón en espacios cerrados, en espacios que son poco ventilados. Que es la profesora que hizo el estudio que veníamos hablando, encontró que 2.069 partes por billón de clorpirifos se encontraban en el fruto del tomate. Vuelvo y repito, es alarmante encontrar en el tomate estos tipos de agrotóxicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos estamos comiendo, por Dios? El malatión y los organofosforados y los carbamatos persisten por más de un año en el suelo, se bioacumulan en los tejidos grasos, pueden producir enfermedades, infecciones respiratorias, bronquitis, gripe, resfríos, infecciones gastrointestinales, renales, del tracto urinario y del tracto genital femenino. Vamos a hacer entonces un recorderis ahí en nuestras familias, cuántas personas han sufrido este tipo de enfermedades, desde la más simple hasta la más compleja. Y entonces vamos a entender que muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos son consecuencia del modelo de agronegocio, del modelo industrial de producción de alimentos, entre comillas, si es que a eso se le puede pues, llamar alimento. Inhibe la enzima acetilcolinesterasa, como ya les había comentado, que es la responsable del sistema nervioso central. Que tengo por acá mis notas para no olvidarme, comentarles cosas importantes. Este estudio habla sobre mujeres. Ella misma, Nivia, referencia a otro estudio que se hizo en 1980. O sea, estoy hablando de hace muchos años, 1980, en Bogotá, donde se encontró que la leche materna de mujeres de una localidad estaba contaminada con agrotóxicos. Entonces, ¿qué puede esperar uno de los niños que están creciendo, digamos, con el agrotóxico bioacumulado? Seguramente enfermedades como cáncer, seguramente enfermedades en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, expresadas en edad más frecuente, ¿sí? Ya no los señores de 40, 50 años, las señoras de 50 años, sino estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de 20, 30 años. Personas con enfermedades, que hoy en día ya lo miramos niños con cáncer, miramos niños con enfermedades respiratorias, con malformaciones. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poco sobre el tipo de estos agrotóxicos.
por los fertilizantes. Entonces, los fertilizantes, digamos, son producidos por algunas otras empresas, entre esas la Mosaic, Yara, Agrium, que son las que controlan el 21% del mercado a nivel mundial. Los fertilizantes, igual que todos los demás agrotóxicos, son derivados del petróleo. Es decir, tenemos que seguir produciendo petróleo para seguir sosteniendo la comida en nuestras mesas, según este modelo, obviamente. Tienen en combinación algunos minerales, la mayoría de estos contiene amonio, que se obtiene de la urea, que se obtiene del petróleo, vapor de agua, aire, fosfato amónico, que se conoce como DAP, y principalmente nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Alguien sabe por ahí o me puede ayudar averiguando de dónde se obtiene el nitrógeno, de dónde se obtiene el fósforo y de dónde se obtiene el potasio? ¿Alguien tiene alguna idea? Compañeros, compañeras. Bueno, básicamente estos minerales, como es el caso del fósforo, es extraído de minas a cielo abierto, que más del 75% de las reservas mundiales están en Marruecos. Es decir, además de la producción de petróleo, también hay extracción minera detrás de todo este modelo de revolución verde. Estamos hablando de la explotación de la naturaleza para producir los alimentos que nos comemos en casa. Es decir, el coste energético, el coste ambiental de este modelo es demasiado alto, ¿sí? No puede ser posible que algo que la naturaleza produce naturalmente, nosotros lo estemos produciendo de manera artificial y a costes de crisis ambientales y crisis alimentarias como las que vivimos hoy. Frente a los herbicidas preemergentes, voy a ponerles un caso, que es el caso del diurón, porque es un agrotóxico muy utilizado en Colombia en cultivos como caña, café y piña. La piña la tenemos en Dagua, que es nuestro lugar más cercano, digamos aquí en el Valle del Cauca. El café ronda todo el territorio nacional y la caña, pues es así que es la realidad de todos nosotros. El diurón tiene una alta capacidad de solubilidad, una alta adsorción al suelo. Es clasificado por la EPA como peligroso para el ambiente, moderadamente tóxico para los peces y tiene una persistencia media de 1 mes a 1 año. Para entender esto de la persistencia media, voy a hacer un paréntesis y quisiera, ahí sí necesito que por favor hablen. Vamos a hacer un ejercicio para entender eso. Entonces, tomemos un lápiz y un cuaderno y vamos a sacar cuentas. Vamos a poner un ejemplo. Un vecino aplica 1 litro por hectárea de glifosol, que es glifosato, en su parcela de 2 hectáreas. Él aplica ese glifosol como matamalezas 3 veces al año, ¿sí? La vida media del glifosato, según algunos estudios, es de 4 meses en el suelo y de 5 meses en el agua. Lo que quiero que miremos ahora entonces es cuántos litros de glifosato vamos a encontrar en la primera aplicación, cuántos litros de glifosato vamos a encontrar en la segunda aplicación y cuántos en la tercera aplicación. ¿Hay alguien que se le mida al ejercicio? Dale, sí, yo creo que varios podemos ir haciéndolo, cuando lo tengamos lo decimos. Listo, sí. Es súper sencillo. Entonces, o si a alguien se le mide a hablarlo, de una lo vamos organizando. ¿Puedo? Sí, claro, de una. Lo que yo creo, ¿no? No sé si esté bien. Pues si son 3 veces en el año, se aplicaría el glifosato cada 4 meses, ¿cierto? Sería abril, agosto y diciembre. Listo.
Entonces, en el primer riego encontraríamos 2 litros de glifosato, porque es 1 litro por hectárea, ¿cierto? Y tenemos 2 hectáreas. 2 litros, ajá, ok. En el segundo, dice que la vida media en el suelo es de 4 meses. Entonces, dentro de 4 meses todavía tendríamos un poco de este glifosato, pero no estoy segura si quedarían los 2 litros completos o si solamente le puedo poner 1 litro de lo que quedó más los 2 nuevos. 1 litro sería, porque la vida media es, digamos, como el promedio, por así decirlo, ¿sí? Entonces, Ok. Sí, habrían como 3, ¿no? Sí, para agosto quedarían 3. Y en diciembre me quedarían 3.5 litros. sí, muy bien. ¿Y en el agua? En el agua me quedarían, pues en abril los 2 litros. En agosto serían 3.5 más o menos, Entonces, sí, porque dura más tiempo. vamos a ver si yo también lo hice bien. Ustedes me corrigen. Listo. Entonces, ¿quién fue la que me colaboró con el ejercicio? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Rendón. Listo, Alejandra. Entonces, creo que era así, ¿cierto? Como tú lo dijiste. 2 litros el primer mes. A los 4 meses todavía vamos a tener 1 litro, porque es la vida media, la mitad. Entonces, en la segunda aplicación todavía tenemos 1 litro, más los 2 litros que el vecino va a volver a aplicar, ¿cierto? Y en la tercera aplicación, entonces tenemos el medio litro que todavía me queda de la primera aplicación que hice, 1 litro que todavía me queda de la aplicación anterior, de la segunda aplicación, y 2 litros de la última aplicación, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, bueno, esto teniendo en cuenta que es 1 litro en 2 hectáreas. Ahora, les voy a invitar a hacer el ejercicio para ustedes, para la reflexión de ustedes. Recuerdan, vamos a mirar, esta tablita que yo les presenté. Esta tablita. Dice que el glifosato se producen en Colombia, bueno, vamos a hacerlo con lo que se vende en realidad. Litros, se producen 9 millones de litros, 9.735.026 litros. Si podemos hacer la cuenta con estos litros vendidos, vamos a sacar la cuenta de cuánto teníamos en el suelo entonces en el año 2016. Si hay alguien que me pueda colaborar con el dato, vuelvo y les pongo, y al final de la charla nos cuenta, ¿sí? O nos comparte la pantalla y nos muestra cómo le quedó, sería chévere. 9.735.026 litros, que fueron los vendidos en el año 2016. Bueno, es decir, tenemos una magnitud entonces de la cantidad de agrotóxicos que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Pero la lógica aquí básicamente es que esto es exponencial. Es decir, la vida media fácilmente no podría decir, si el glifosato a los 4 meses ya no está, pues bien. Esto quiere decir que a los 4 meses ya desapareció y yo puedo seguir aplicando. Pero como las aplicaciones han sido constantes, y por ejemplo, el ejército gringo en Vietnam alcanzó a rociar 10.000 millones de toneladas de agrotóxico en Vietnam. Si estamos hablando de toneladas, imaginémonos en cuánto tiempo eso siquiera se va a descomponer. Ahora, hay una cosa interesante allí, todavía más interesante. Cuando el glifosato, cuando el agrotóxico llega al suelo, llega como glifosato. Pero en el suelo hay diferentes reacciones que producen otro tipo de compuestos. Esos compuestos se conocen como metabolitos, ¿sí? Es decir, en lo que se convirtió el glifosato, en lo que se convirtió el 2,4-D, se convierte en otros productos porque se adhiere a otros elementos que hay en el suelo, sea otro químico, sea otro mineral, sea agua o sea algún otro compuesto que haya en el suelo. Se va a adherir, va a formar un nuevo compuesto y ese nuevo compuesto va a tener otro tiempo de durabilidad en la naturaleza, ¿sí?
Entonces, cuando aplicamos glifosato, por ejemplo, no hablamos solo de glifosato, sino que hablamos del glifosato y en lo que se puede convertir en el suelo. Yo espero que esté quedando clara mi conversa, porque eso es envenenar el suelo, ¿sí? Entonces, estábamos hablando del diurón. Me detuve para que hagamos el ejercicio de la persistencia media. Mencionan los estudios que esta persistencia media es entre un mes o un año, ¿sí? Y hablando de metabolitos, justamente, el diurón es problemático, o ha sido bastante problemático, y han habido escándalos en el mundo por sus metabolitos. Porque, por ejemplo, la 3,4 dicloronila es el principal metabolito del diurón, y según varias investigaciones, pues es altamente persistente en el suelo, se absorbe a él, absorbe es que se pega, ¿cierto?, al suelo, y queda poco disponible para el agua, es decir, él se queda en el suelo, él no se va al agua. Y hay otro metabolito, que es el DCPMU, que tiene una dosis de concentración, según estudios, que fue capaz de matar el 50% de organismos. Ese fue un estudio en ratas, y que generó alteraciones en los genes, ¿sí? Concluye este autor que el diurón y sus metabolitos provocan un aumento en las lesiones del DNA en peces, ¿sí? Este estudio, pues, bueno, a mí no me gusta mucho, pero pues se hacen estudios en animales, y esos estudios en animales muestran que la dosis media, o sea, yo apliqué la mitad de lo que me recomiendan de diurón, y esa mitad va a matar el 50% de los organismos cuando entre al suelo, ¿sí? O cuando entre en contacto con el animal. Es decir, es más letal el metabolito que el mismo diurón. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos. Y vamos a hablar ahora sobre los herbicidas postemergentes. Uno de los más famosos, más controvertidos, afortunadamente en Brasil prohibido hace un año, y fue ratificado su prohibición hace poco, hace algunas semanas, porque el paraquat es lo peor, incluso peor que el glifosato. El paraquat es popular en la utilización de suicidios. Este se enlaza fuertemente en los suelos arcillosos, y los suelos arcillosos son nuestros suelos, son los suelos del trópico. Es altamente soluble en agua, no es volátil, o sea que no va a entrar en contacto con la atmósfera, sino que va a infiltrarse en el agua, ¿sí? Se descompone con la luz ultravioleta. Según estudios, resultó ser perjudicial para microorganismos como lombrices y microartrópodos. Desde el año 2000 sí está prohibido en la Unión Europea, es al mejor estilo de los países dominantes. Ellos siempre van a prohibir, pero van a seguir produciendo estos agrotóxicos para países pobres. Dice que deja un impacto negativo sobre el manejo del nitrógeno proveniente de fuentes no químicas y en varios sistemas de cultivo. Entonces, recordemos lo que les mencionaba yo ahora, ¿no? Hay una alteración en el ciclo del nitrógeno, y esa alteración en el ciclo del nitrógeno es desbalancear y desequilibrar las plantas. Pero no solo eso, sino que en contacto, digamos, sin tener nitrógeno que sea asimilado por los microorganismos, estamos encontrando dosis de nitrógeno residual, que en últimas va a resultar ser tóxico para todos los microorganismos que estén presentes en él, ¿sí? Es decir, alterar el ciclo del nitrógeno es básicamente tener una toxicidad en los suelos y en las plantas. La Organización Mundial de la Salud describe al paraquat como el único herbicida altamente tóxico en los años de la posguerra. Bueno, entre las enfermedades que se mencionan sobre está... perdón, ¿ustedes no están viendo la presentación? Chicos. Sí, sí se ve. Sí se ve, están herbicidas por emergentes.
Entonces estamos hablando de que este agrotóxico produce pérdida de la capacidad pulmonar, produce caída de uñas, de manos y pies. Esta es una investigación que fue realizada en Argentina por un periodista, en realidad es un informe periodístico, y él documenta muchos otros casos de investigaciones donde hay, digamos, testimonios de trabajadores de las empresas del agronegocio, de la soya principalmente, y también de la palma africana, le encontraron estos de caída y de las uñas en las manos y en los pies, irritación en la piel, presencia de ampollas, despellejamiento, necrosis, dermatitis en manos y en el escroto, irritación en ojos, inflamación de los ojos, conjuntivitis, bueno, y cáncer. Esto que les estoy mencionando, en el estudio que les digo, que es del ESEGI, él allí, digamos, dice el número de casos, número de personas que fueron encontradas con este tipo de enfermedades, y es bastante alarmante encontrar, en realidad, algunas de esas personas fueron despedidas sin que la empresa pues asuma la responsabilidad de haber expuesto a los trabajadores a ese tipo de agrotóxicos. Y otro herbicida posemergente de amplio espectro es pues el famoso glifosato. Famoso porque creo que todos o algunos, la mayoría, debimos haber escuchado la controversia que hay, no solo en Colombia, sino en el mundo frente, digamos, principalmente al Roundup. El glifosato es muy soluble en agua, tiene muy baja tendencia a degradarse porque es altamente estable. Él inhibe las enzimas que son las responsables de la síntesis de aminoácidos. La Organización Mundial de la Salud lo dice, que es potencialmente cancerígeno. Sin embargo, como hay tanta controversia con este agrotóxico, principalmente pues porque quien lo fabricó fue la multinacional Monsanto o Bayer, que son de las empresas más poderosas del mundo. Entonces, hay estudios independientes que demuestran que no es realmente cancerígeno, sino que es cancerígeno, que produce muerte de las personas. La empresa Monsanto ha sido demandada muchas veces porque los trabajadores de varias empresas rurales y agrícolas han sufrido las secuelas de usar durante años, estar expuestos al glifosato. Hay otro estudio en Argentina donde dice que el 33% de un barrio que se llama Ituzaingó en Argentina tenía tumores, el 33% de las personas, y encontraron el 80% de la contaminada con glifosato y endosulfano. Porque estas personas trabajaran, digamos, en los cultivos, sino por el barrio que quedaba justo al lado de una de las plantaciones grandes de soya. La soya es fumigada de manera glifosato, ¿sí? Y bueno, es un caso muy reconocido porque las madres de este barrio salieron, hicieron protestas, hicieron manifestaciones, demandaron a la empresa y bueno, pidieron pues que se les hiciera un estudio porque sus hijos se morían, porque sus hijas abortaban, ¿sí? Y eran abortos espontáneos, no eran abortos deseados, sino abortos espontáneos. Veían a sus esposos morir de cáncer y no entendían por qué en ese barrio era tan, digamos, tan masivo. Cuando ellas empiezan a exigir que se hagan los estudios concluyen que este barrio estaba siendo fumigado con glifosato. Y pues les cuento que la pelea aún sigue vigente porque pues algunas personas salieron de allá, pero hay otras que tuvieron que quedarse. Y sin embargo el cultivo de soya sigue ahí, al lado del barrio, no se ha ido. En el glifosato se menciona que no solo el glifosato es, digamos, es al que hay que ponerle cuidado, sino que los agrotóxicos vienen con formulaciones, para sus formulaciones vienen otro tipo de componentes, que ellos le dicen componentes neutros o constantes, ¿sí?
Esos compuestos no están registrados en las etiquetas, no aparecen explicados en las etiquetas, porque lo único que se exige en la regulación de la norma internacional es que el agrotóxico diga cuál es su principio activo, ¿sí? Pero el POEA es uno de los principios no activos del glifosato, pero con el que viene combinado, que resulta ser más letal en menos dosis que el mismo glifosato. Y básicamente los estudios demuestran que el POEA es el responsable de la mutagénesis, de la mutación y malformaciones en los bebés, ¿sí? Causa daños letales al ADN. Entonces, aquí digamos hay otra de las grandes mentiras de la industria de los alimentos, ¿sí? No solamente es importante que nos digan cuál es el principio activo, sino que nos digan todos los compuestos. Y hace falta investigación frente a esos otros compuestos que hay, digamos, en los agrotóxicos. Dentro de las enfermedades reconocidas del glifosato, pues tenemos encefalopatía, autismo, Parkinson, malformaciones, diversos tipos de cáncer, afecta al sistema nervioso central, cardiovascular, reproductivo, inmunológico, digestivo, hepático. Es como una lista de enfermedades que, como les decía ahora, pues todos las hemos visto cercanas, ¿sí? Pero ninguno asocia al alimento como el factor o la causa de este tipo de enfermedades. Y entonces, es muy importante hablar sobre las mentiras de las dosis aceptables, porque existe, digamos, en la normatividad, para que un agrotóxico sea aprobado, las empresas tienen que pasar anualmente, tienen que pasar su registro, tienen que pasar unos estudios donde demuestran, digamos, cuáles son las consecuencias de aplicar este tipo de agrotóxicos, ¿sí? Entonces hay una dosis que se llama DL50, una dosis tolerable, que DL50 significa que en qué dosis de este tipo de agrotóxico, de cualquier tipo de agrotóxico, va a matar el 50% de los ratones en los que se investiga, ¿sí? Entonces, mientras no sobrepase esa dosis, el agrotóxico pasa. Y aquí es donde Sebastián, el profesor Sebastián Piñeiro, nos dice en una cartilla que él tiene que se llama Historia de los Venenos, y nos dice: la zanahoria puede contener 2 partículas por millón de aldrin, un órgano clorado peligroso y cancerígeno, es decir, 2 miligramos de aldrin en 1 kilogramo de zanahoria. Eso está permitido, o bueno, estaba permitido en ese momento, ahora está totalmente prohibido aldrin, ¿no? El cálculo se hace teniendo en consideración que normalmente se comen 25 gramos de zanahoria por semana. Este cálculo, dice él, puede ser verdad para un adulto. Sin embargo, debemos recordar que los bebés de 6 meses de edad comen zanahoria 2 o 3 veces por día, de manera que consumen mucho más de 100 gramos. Y este ejemplo es el ejemplo que se puede aplicar a todos los alimentos que queramos. Y si quieren, ustedes pueden hacer la investigación, por ejemplo, de cuánto veneno hay en, digamos, el alimento que más le puedan dar, si tienen hermanos menores o si tienen hijos, cuál es el alimento que le dan y cuáles son los venenos que se aplican. Y cuál es la capacidad, digamos, a la que está el autorizado. Pero vamos a pensar cuánto les damos a ellos. Por eso los estudios mencionan que las mujeres y los niños son las personas más afectadas por este tipo de agrotóxicos, por los tejidos grasos, por la capacidad de asimilación de estos agrotóxicos. Y esas son historias que aún no tienen su final, ¿sí? Porque las investigaciones, como les decía yo al inicio, no son concluyentes. Las investigaciones siguen haciéndose, ¿sí? Es decir, que cada año, cada vez se sigue descubriendo la verdadera acción de los agrotóxicos. Y bueno, para eso, digamos, tenemos 2 grandes reflejos que no son los únicos, son 2 grandes historias que han sido contadas, pues también por la acción de estas 2 personas, ¿no? Que es Paul y Fabián, que son personas que eran trabajadoras de empresas, de grandes empresas productoras de alimentos, y que pues años después de trabajar en estas empresas vieron
digamos, tuvieron sus consecuencias. Ellas demandaron. El caso de Fabián, él quiso convertir su historia como en un testimonio de vida. Y para eso yo le pedí el favor a Dani, le pediría el favor a Dani de si puede compartir el enlace de un video que mandé, porque me gustaría que antes de las conclusiones ustedes lo puedan mirar para que luego pudiéramos escuchar las reflexiones frente pues, a esta breve conversa. Lo voy a proyectar, Marce, y de pronto Sí, alguien... pero también pasar el enlace, Dani, porque me Sí. parece que cuando lo pasan por acá no se logra ver muy bien. Aquí está. Aquí está el enlace, pero igual lo voy a proyectar. Si de pronto alguien no lo ve, pues ahí va directamente a eso. Chiquita, me bajaban de la camioneta, yo con la ropa llena de veneno, la alzaba y la abrazaba con 4 años. Fíjate vos, y a eso yo lo llamé el abrazo de la muerte porque realmente eso era. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la Alguien familia. tiene el micro abierto. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. ¿Y a tu nena no le afectó? No sé, esto es incertidumbre. Es como si yo te diga, no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires y como estás alejado del campo no te va a pasar nada. Es mentira, esto es mucho más grave de lo que realmente se plantea. ¿Y a vos te afectó, digamos, de qué manera? ¿Cómo es tu proceso interno? Yo me estoy secando, literalmente secando. Estoy perdiendo la motricidad. La medicina es parte de toda esta maraña de complicidades, ¿no? Yo siempre le exijo a la medicina que digan lo que saben, pero es así de sencillo. Un político me dijo, vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice, vos si querés alguna vez que te voten, decirle que te voten los árboles, me dijo. Bueno, digamos, esa es la historia. Ustedes podrían buscar más información si quieren sobre Fabián Tomasi, porque hay muchas entrevistas donde él da cuenta de, digamos, de su condición. Así como creo que fue el ministro hace poco, las empresas en los años 70 vendían el glifosato como biodegradable. Monsanto en Europa tenía propaganda y decía que el glifosato era biodegradable. Y los científicos aseguraban que ingerir, por ejemplo, 1 miligramo de DDT al día no iba a provocar ninguna alteración al sistema. Pero pues bueno, estos científicos efectivamente no son científicos neutrales, sino que eran científicos a favor del modelo del agronegocio. Y por eso incluso se atreven a hacer afirmaciones como esas, tan letales como esas. Para los años 60, cuando nació la Revolución Verde, toda persona, organización que estaba en contra del modelo de Revolución Verde se le llamaba comunista. ¿Sí? Entonces es bastante interesante que a las personas que siempre han optado por decir no a la muerte, pues le digan comunista, y en ese tiempo pues que le dijeran comunista era prácticamente sentenciarle la muerte. Los venenos fueron vendidos desde el inicio de los tiempos como la salvación y como la solución al hambre en el mundo, pero pues como vemos en el caso de Fabián, por ejemplo,
Ni han sido la salvación, ni fueron vida, significaron la muerte. En conclusión, entonces, compañeras, compañeros, yo, digamos, traje como algunos conceptos o unas palabras claves que me parece, pues, que son fundamentales con las que ustedes se vayan. El primero es que agrotóxico es igual a negocio, y la finalidad del agrotóxico es envenenar la vida. No lo piensen dos veces, no lo duden. Todo lo que les presenté ahora es gran parte producto de una investigación que estoy haciendo para la maestría, en la que hay 40 artículos centrales, artículos científicos validados por universidades. Otros artículos son revisiones periodísticas y otros son testimonios o investigaciones de organizaciones sociales, independientes y serias. Y hay otros dentro de esos 40 que referencian, como es el caso de la tesis de la teoría de la trofobiesis de Chaussot, que referencia como 120 artículos donde dan cuenta de la letalidad de los agrotóxicos. Es decir, dentro de los 40 artículos vamos a encontrar otros artículos que referencian otros estudios que se hacen desde los años 70 y que básicamente están diciendo el agrotóxico es un veneno, ¿sí? El agrotóxico implica muerte, implica cáncer, y de eso no hay duda. Lo que hay duda es en qué tanto tiempo, en qué organismos, en qué condiciones, ¿sí? Y sobre todo lo que les mencionaba, sus metabolitos, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando ya no es glifosato, cuando ya no es paraquat, cuando ya no es 2,4-D en el suelo o en la planta, sino cuando es otra cosa? Esa otra cosa no está suficientemente investigada. El modelo de revolución verde, que es perpetrado por las universidades, es un modelo de muerte que se sustenta por la cantidad de dinero que genera. Esa es su base. Entonces, esto es un llamado de atención muy fuerte para los compañeros, compañeras que van a trabajar en la ruralidad. Y es, si ustedes van a reproducir el modelo de revolución verde, lo que están reproduciendo es muerte. Y allí viene mi siguiente idea, y es que nos venden a veces la idea falsa de que sin agrotóxicos no se puede producir, y de que si yo combino un poquito con lo orgánico y un poquito de veneno, pues voy a ser menos asesino. Y eso no es verdad, ¿sí? Eso no es verdad. No existe la posibilidad de que combines agrotóxico con agricultura orgánica, porque el agrotóxico va a matar todo lo que esté en el suelo, todo. Entonces, si aplicas microorganismos por un lado, con una mano, con la otra los estás matando. Entonces, o aplicas veneno o aplicas agricultura orgánica, pero no existe un poquito de las dos, son totalmente contrarias. La idea de que los alimentos que llegan a nuestras casas pueden ser curados o limpiados con vinagre, con cloro, con jabón, con bicarbonato, es mentira, ¿sí? El veneno está dentro de los alimentos. El veneno ya está acumulándose en los frutos, ya se ha acumulado en las hojas de las plantas, ya se ha acumulado en el suelo, ya se ha acumulado en el agua, agua que nosotros nos vamos a tomar, agua con la que nos bañamos todos los días, ¿sí? Entonces, el bicarbonato, el jabón, el cloro, el vinagre no van a hacer nada. Eso es una mentira, es una falacia, no se lo crean. Y la otra conclusión, digamos las últimas dos conclusiones, para digamos, no hacer de esta charla tan un panorama todo negro, pues es que el suelo está vivo y eso tenemos que entenderlo, tenemos que comprender que lo que hay en el suelo son microorganismos, son otros seres diferentes a nosotros que están promoviendo vida, ¿sí? La microfauna del suelo promueve la vida, preguntémonos nosotros qué estamos promoviendo, ¿sí? El agua, los minerales también están vivos, no son seres inertes, porque tienen energía y tienen una función dentro de la naturaleza. Eso quiere decir que ellos también son importantes y que todo está relacionado. Es como si a mí me falta algo dentro del cuerpo, yo no voy a funcionar bien. Asimismo es la naturaleza, es un organismo completo, asimismo es el sistema solar, asimismo es el planeta, es un organismo. Y si algo le pasa a un pedacito,
todo se descompone, ¿sí? Entonces tenemos que entender, así nos fracciona en la cabeza, nosotros tenemos que entender que todo es un todo y que el suelo es un todo, que está vivo. Y el reto entonces que nos queda, pues a nosotros, a las personas que como les decía ahora, queremos ejercer nuestra profesión desde la ética y desde el reto también que implica el panorama que tenemos actualmente, pues es primero materializar lo alternativo. Cuando hablamos de agriculturas para la vida, cuando hablamos de agricultura orgánica, cuando hablamos de agroecología, es materializarla, ¿sí? Es verla hecha realidad. ¿Y qué tenemos que promover sostenible? Tenemos que buscar qué hay en el mundo que esté haciendo un daño y se pueda cambiar por otra cosa. Es el reto de los profesionales, finalmente. Digo los profesionales porque los campesinos y campesinas lo hacen todos los días y lo hacen todo el tiempo. Aún estando dentro del modelo de revolución verde o aún estando dentro del modelo capitalista, ellos reproducen otras lógicas diferentes. Ellos todo el tiempo están buscando otra manera de vivir, porque además saben lo que tienen al frente. Y definitivamente tenemos que priorizar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Si empezamos a pensar como el ser humano y la naturaleza como más importante tal vez, desde allí podamos buscar y priorizar esas otras formas de vida, cambiar la visión de mundo y tal vez podamos tener un panorama más esperanzador. Entonces, bueno, digamos concretamente, básicamente, eso es lo que les quería compartir. Ahora me gustaría de verdad como escuchar algunos comentarios de ustedes, algunas apreciaciones, o si tienen, digamos, más por compartir, pues perfecto. Fabio dice, ¿se puede compartir pantalla? Yo creo que sí. Pero bueno, ahí le tiro la pelota a Dani para que lo haga. Muchas gracias. Bueno, es que no lo entendemos bien si desea compartir pantalla o si quería ver bien la pantalla que estabas proyectando porque de pronto estaba en una ventana aparte. Patricia tiene una pregunta. ¿Tiene abierto el micrófono para que la haga, por favor? Buenas tardes. Gracias por la charla. Me ha dejado, pues sí sabía que los agrotóxicos son, pues son un veneno, pero no sabía la magnitud del problema, como se dice. Y tengo una pregunta con relación a eso. Pues yo trabajo con huertas urbanas, vivo en la ciudad y siempre se trabaja pues con la parte de los residuos orgánicos, como es la cáscara de tomate, de papa, bueno, de lo que uno usa en la cocina. Pero ya teniendo en cuenta lo que usted dice, que el tomate en el año 97 tenía una alta toxicidad, el pimentón y otros, entonces digo, ahí no estamos reproduciendo algo orgánico, ahí estamos, porque hay elementos pues, que no se degradan, que siguen ahí, que siguen vivos, que uno no los ve, pero pues que están ahí. Entonces, mi pregunta es, o sea, nosotros, o yo particularmente que estoy en la ciudad, no podría hablar de que estoy haciendo una agricultura orgánica, simplemente que estoy como que reproduciendo a menor escala el mismo problema. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago o sea, cómo desde la ciudad a partir de lo que usted habla, cómo haría como, no sé, una solución? Porque la verdad me dejó muy preocupada y hace 2 meses murió una familiar de cáncer en el estómago. Tenía 23 años y no presentaba ningún efecto, nada, o sea, no estuvo enferma, simplemente llegó al hospital y nunca murió. Y hace 1 año y medio murió otra chica que también trabajaba en huertas urbanas, murió de cáncer en el estómago. Entonces, me pongo a pensar es en cómo ser parte de la solución y no ser parte del problema, porque es algo muy complicado, porque en todo lado siempre se niega, en mi pueblo, en Córdoba, allá funigan muchísimo los alimentos y abandonaron lo que era
lo orgánico, porque mi mamá trabajaba con abono orgánico cuando era niña, pero ahora la mayoría están trabajando con semillas transgénicas, con químicos y ahorita solo con eso. Entonces, la verdad me deja muy preocupada pensando en el problema que tenemos y muchísimas gracias por la charla, la verdad sí me sirve de mucho y ojalá esos espacios se replicaran más seguidos no sé, en otros grupos o en otra parte, no sé, porque esto es un llamado de atención urgente para volver a reconciliarnos con nuestra madre tierra y no solo con ella, sino con nuestra propia vida. Muchas gracias. Vale, pues mira, Patricia, digamos, la preocupación que la tienes también la tengo yo todo el tiempo y cuando empecé a investigar este tema tuve muchos conflictos personales porque, digamos, uno empieza a reflexionar para sí mismo, ¿sí? Y, digamos, bueno, yo también composto los residuos en mi casa. Eh, yo trabajo en el sector rural, pero también tengo mi casa en Cali, de hecho ahora estoy acá en Cali, entonces también tengo la realidad de muchas personas en el mundo, entonces, bueno, uno empieza a confrontarse realmente todo el tiempo, así como, bueno, ¿y qué me estoy comiendo? Y a mí me gusta mucho el tomate, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, no como? En fin. Yo lo que creo es que, digamos, este problema es un problema de todos, ¿sí? Y que hay soluciones que son soluciones estructurales y que pues, por eso luchan los movimientos sociales, por eso luchan las personas, por eso se organizan todo el tiempo las personas en la zona rural, en la zona urbana, ¿sí? Y pues la primera es esa, ¿no? Hacer parte de eso, hacer parte del querer cambiar y no hacer parte, digamos, de las personas que dicen, no, eso está mal, pero no hago nada, ¿sí? Y lo segundo, pues, cuando uno ya se conflictúa desde lo individual, pues hay que buscar empezar soluciones. Entonces, yo te digo, ¿no? Afortunadamente también mi cercanía con productores orgánicos y con mercados orgánicos me da la posibilidad de decir, bueno, yo voy a mercar allá y no voy a consumir más tomate envenenado, por ejemplo, ¿sí? Pero son reflexiones a las que vas llegando, pues, en el tiempo, ¿sí? Porque pues como les decía ahora, no sabemos qué nos estamos comiendo en realidad, ¿sí? Pero creo que las enfermedades que muchas personas tienen, que muchos familiares tienen, son el reflejo del sistema alimentario que está hoy. Y entonces esto nos pone el reto a nosotros de ponernos a pensar en alternatividad y del reto de, pues, si es la comida, que es lo que yo como 3 veces al día tengo que garantizarme, pues me pone más alerta, ¿no? Tengo que buscar esas otras formas, tengo que pensar en esas otras formas alternativas. Yo creo que no sé, no es la única solución, pero creo que tenemos que seguir produciendo la agricultura orgánica como una posibilidad. Y frente a lo que decías del compost, pues sí, el compost efectivamente va a tener el veneno que tenga el tomate, el veneno que tenga la papaya, todo lo que comamos va a tener efectivamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, les cuento, un vecino conocido en el Huila llevaba 13 años con su finca orgánica y él le hizo un análisis de suelos a los 13 años y aún le aparecía veneno. Entonces, no es fácil, no nos vamos a deshacer de los venenos fácilmente, pero sembrar tu comida en casa, comprar a productores orgánicos, compostar tus residuos, así tengan veneno, es una opción, ¿sí? Porque es mejor el residuo compostado que el residuo en un relleno sanitario, ¿sí? Porque es menos impacto ambiental el residuo orgánico en la composta que llenando de basura todo nuestro ambiente. Entonces no es fácil el camino, ¿sí? Y pensarnos la alternatividad y pensarnos las soluciones nos pone retos y a veces nos conflictúa, a veces hasta nos deprime, pero hay que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo, ¿sí? Porque hay que alzar la voz, porque ese es el deber ser de las personas que vamos teniendo la posibilidad de estos conocimientos. ¿Cuáles son los mercados orgánicos? Bueno, yo conozco
particularmente, uno en el kilómetro 26, en la vía Armar, salen los sábados, y otro mercado que es un mercado de la montaña, en Villa Carmelo, que queda aquí arribita. Y bueno, ellos también hacen domicilios. Entonces, pues, si a alguien le interesa, yo podría compartir los contactos y intentar, digamos, bueno, crear la red ahí para que pues por lo menos compremos productos orgánicos. Produzcan en su casa lo que puedan producir, que creo que también es, digamos, lo que esta cátedra está promoviendo mucho, ¿no? Yo les cuento, yo tengo un apartamento que no tiene mucho espacio, pero tengo aquí afuera del apartamento un espaciecito, y me dije a mí misma, voy a sembrar una mata de tomate, porque pues, vivo sola, ¿no? Entonces puedo hacerlo. Pero cosas como esas hay que hacerlas, chicos. Esa sería como mi recomendación. Sí, un directorio de mercados orgánicos sería, me parece. Es decir, si yo les puedo compartir con los chicos de la cátedra los contactos, y pues si podemos hacerlo más masivo, mucho mejor, ¿no? Por ahí quería hablar Fabián y Fabi, mercados orgánicos. Yo creo que sí. Fabio quería proyectar pantalla, tener el espacio, y también nos pide Marcela el nombre del libro que recomendaste. Si porfa lo puedes dejar aquí en el chat. Estoy escribiéndolo acá en el chat, pero creo que Fabio puede compartir la pantalla. Nos dice que no, que gracias. Ah, bueno. También contar, ¿no? Lo que querías mostrarnos. Voy a compartirles el nombre de 3 libros, aunque bueno, también creo que podría mandarlos por medio de la cátedra, para quien les interese. Que, digamos, son estudios en los que yo me base, que creo que son muy, muy, muy buenos estudios. Uno tiene ahí para entretenerse un buen rato. No sé, Dani, si alguien tiene más por decir, por compartir. A mí me gustaría escuchar sus reflexiones, chicos. La verdad, chicas. Sí, no sé quién más quiere hacer algún comentario acerca de la charla, alguna pregunta. Las chicas acá habían dejado los resultados de los datos que habías dicho. Sí. No, pues yo tenía una duda más que todo de qué podríamos hacer nosotros frente al reto, digamos, del consumo personal, ¿no? O sea, cómo cambiar de pronto un poco los hábitos de consumo, pero creo que lo respondiste un poco con lo que ha dicho Patricia, ¿no? O sea, de tratar de producir los alimentos que más podamos acá y apoyarnos en los mercados orgánicos y agroecológicos. Sí. Sí, entonces, pues bueno, compañeros, esa era, digamos, una parte de lo que quería compartirles. De esto hay mucho, y tal vez les compartí lo más resumido, pero bueno, también creo que es suficiente comprender que un veneno envenena la vida, y frente a eso, pues tomar alternativas, eso es como lo más importante, ¿no? Buscar opciones y alternativas. Yo les agradezco mucho por el espacio, a los chicos y a las chicas de la cátedra. Gracias por tener en cuenta mi participación, por el espacio. Gracias a ustedes por escuchar, por estar atentos, y bueno,
digamos, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, tu charla en mi caso me ayudó a abrir un poquito más los ojos. Creo que, como tú dices, es un problema de todos y todas esas pequeñas acciones que vayamos realizando se van tejiendo y van formando una solución, ¿cierto? A medida que nosotros le exijamos al gobierno o a nosotros mismos de ir buscando políticas, reformas que realmente pongan en primera instancia la vida, que podamos pensárnosla diferente, caer a estos espacios, apoyar al campesino local, comer local, fresco, sano, ¿cierto? Buscar esas alternativas, creo que a la larga eso es lo que va a contar, ¿cierto? Entonces te doy muchas gracias por sacar el espacio, por reunirte hoy con nosotros, de verdad muy importante, ¿vale? Muchas gracias. Oye, yo tengo una duda, qué pena. Tú nos habías expuesto sobre el ejemplo de un agricultor que después de los 12 años de ejercer agricultura limpia aún tenía regazos de químicos. Entonces, o sea, en Colombia, ¿cuáles departamentos, o sea, pues me certifica a mí que realmente estoy consumiendo algo orgánico y algo limpio? O sea, ¿cuál hay, no hay? O realmente, o sea, porque estás diciendo sí, hay que, bueno, lo último que decía este chico, sí hay que consumir local, hay que tratar de apoyar al campesino, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero si en el suelo hay residualidad de tantos años atrás, entonces pues de igual manera estaríamos consumiendo aún sin saber, sin pues que alimentos todavía con trazas químicas, ¿no es cierto? Digamos, frente a eso falta mucha investigación, pero digamos, estamos hablando de metabolitos, de los agrotóxicos, que aún no tienen investigación certera en su formulación. Eso quiere decir que en realidad no sabemos qué va a pasar en el suelo, qué está pasando en el agua o qué está pasando en el aire. O bueno, lo sabemos porque sabemos que estamos en una crisis alimentaria y en una crisis ambiental. Y digamos, en algunos casos se podría decir que en unos años de trabajo puede que ya no se encuentren residuos de agrotóxicos y en otros sí, ¿sí? Pero eso no le quita importancia a que alguien decida, digamos, ayer produjo con menos y hoy amanecer y decir voy a producir sin veneno, ¿sí? Voy a producir orgánico. Obviamente su suelo va a tardar en recuperarse y eso que, digamos, va a tardar en tal vez degradar de alguna manera estos metabolitos, porque además no sabemos en qué se convierten los metabolitos, no sabemos si se asimilan, no se asimilan, se pierden, no se pierden, se evaporan, es decir, no tenemos certeza frente a eso, ¿sí? Frente a eso falta mucha investigación. Pero por el trabajo que nosotros hacemos en la Solidaria, yo con toda la certeza decir, después de 3 meses de trabajo con agricultura orgánica, tú ves el suelo diferente, tú encuentras lombrices, tú ves los cambios, los notas, ¿sí? Entonces, obviamente la condición nutricional de ese producto va a ser diferente. Va a ser diferente a la condición del producto que sigue produciéndose con veneno. Va a ser diferente. Puede que venga con veneno o puede que venga con los metabolitos de los agrotóxicos, ¿sí? Porque es que estamos hablando que desde 1901 empezaron a envenenar los suelos de todo el mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos falta para poder, digamos, resarcir eso que se hizo? Pues muchos años. Y más si las políticas no nos ayudan, muchísimos años. Pero esa es la realidad. O te comes un producto envenenado o empiezas a apoyar a comunidades que quieren producir de manera diferente y que ten certeza que el alimento va a ser diferente. De eso puedes tener completa certeza. No es lo mismo
comerte un producto producido con veneno que un producto producido con agriculturas para la vida. Entonces, las secuelas son de años, las secuelas son de muchísimos años, pero tenemos que hacer algo, porque no podemos quedarnos sentados diciendo, no, esto está mal y ya, o sea, ya, aquí no hay nada por hacer, no. La apuesta es la agricultura orgánica, la apuesta son las agriculturas para la vida y esperamos que, pues no sé, en 20, 30 años estemos con total certeza de decir me estoy comiendo un producto completamente sano. ¿Sí? De eso no hay completa seguridad, falta investigación, pero por lo menos sabemos que si me como un producto producido con productos orgánicos va a estar mejor la cosa en mi salud, en mi cuerpo. Además de la tranquilidad y de la felicidad que brinda tener un producto que has cuidado y que has visto el proceso en la casa, en nuestro patio, en nuestro jardín, en nuestra parcela. Entonces, es también mirar eso, todo lo que lleva a cabo un proceso limpio, un proceso orgánico, con la palabra orgánica en todas sus cabalidades, y qué es lo que también nos puede ayudar a aprender ese proceso. Entonces, como dice Marcela, es algo que dura muchos años y que también nos falta mucho por seguir, por aprender, por transmitir, pero de gota en gota, pues se puede ir construyendo, se puede ir llenando ese vacío que necesitamos. Entonces, aquí ya les dejamos en el chat el formulario para que llenen sus reflexiones. Y Marcela, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, en serio. Aquí tenemos varios comentarios, que la información fue excelente. El llamado a la conciencia es importante, el problema es grave, pero hay fe, eso sí, sí la hay. Y pues con pequeñas acciones podemos ir marcando un cambio real. Entonces, esta es la invitación. Muchas gracias, Marce, por este espacio y espero que nos sigas acompañando. Bueno, muchas gracias y bueno, feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.